Bienvenidos al día 16 de permanecer en Él. Hoy vamos a hablar de una trampa silenciosa que agota a muchos creyentes sinceros. Intentar producir el fruto de Dios utilizando únicamente nuestras propias fuerzas. Hay un cansancio que nace cuando llevas demasiado tiempo luchando contra la misma batalla. Te propones ser más paciente. Te propones controlar tu carácter. Te propones vencer ese hábito que te persigue desde años. Te prometes a ti mismo que esta vez será totalmente diferente. Pero después de un tiempo vuelves a tropezar. Y poco a poco empieza a aparecer una pregunta dolorosa. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué sigo luchando con lo mismo? Lo que comenzó como entusiasmo termina convirtiéndose en frustración. Y lo más peligroso es que algunos llegan a pensar que jamás podrán cambiar. Pero hoy vamos a descubrir una verdad liberadora. Dios nunca diseñó la vida cristiana para que la vivieras dependiendo únicamente de tu fuerza de voluntad. El apóstol Pablo conocía perfectamente esta lucha. Él sabía lo que era sentirse insuficiente. Por eso, en medio de una experiencia difícil, recibió una respuesta directa del Señor. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9, leemos: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Detengámonos un momento. Me gustaría contarte parte de mi experiencia. Mientras preparaba esta reflexión, recordé una experiencia que marcó profundamente mi vida. Hubo una etapa en la que me encontré en la cama de un hospital, pasando por días muy difíciles. Fueron jornadas intensas en la UCI, momentos donde mis fuerzas físicas se debilitaron hasta un punto que nunca antes había experimentado. Como muchos de nosotros, yo estaba acostumbrada a resolver problemas, a seguir adelante y a luchar cuando parecían esos obstáculos. Pero allí descubrí algo que no había comprendido del todo. Llegó un momento en el que simplemente ya no podía apoyarme con mis propias fuerzas. Y fue precisamente entonces cuando este versículo dejó de ser una frase escrita en la Biblia para convertirse en un ancla para mi alma. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me aferré a esa promesa una y otra vez y comprendí algo que todavía sigo aprendiendo hoy. Dios no me estaba pidiendo que fuera fuerte, me estaba invitando a depender de Él. Porque cuando nuestras fuerzas se terminan, descubrimos que su gracia sigue siendo suficiente. Y normalmente pensamos que Dios trabaja mejor cuando somos fuertes, ¿verdad? Cuando tenemos fuerzas, cuando tenemos confianza, disciplina, cuando sentimos que podemos con todo. Pero Jesús dice exactamente lo contrario. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque es en nuestra insuficiencia donde aprendemos a depender de Él. En el lenguaje de la vid, una rama jamás fue diseñada para producir frutos por sí sola. La rama no se esfuerza hasta agotarse, tampoco intenta fabricar uvas con disciplina. Simplemente
permanece conectada al tronco. Toda su capacidad para dar fruto depende de la vid que recibe. Y cuando olvidamos esta verdad, terminamos agotándonos espiritualmente. Hoy el obstáculo que necesitamos arrancar de raíz es la autosuficiencia espiritual. Porque muchas veces intentamos convertirnos en mejores personas únicamente mediante el esfuerzo humano. Nos hacemos promesas, diseñamos planes, nos imponemos metas. Y todas estas cosas pueden ser útiles, claro que sí, pero se convierten luego en una carga insoportable cuando reemplazan nuestra dependencia de Dios. Ahí es donde intentamos fabricar paciencia, intentamos fabricar amor, intentamos fabricar dominio propio. Pero ¿sabes qué? El fruto del Espíritu nunca se fabrica, se recibe. La frustración aparece cuando confundimos nuestra responsabilidad con el trabajo que solo Dios puede hacer. La única responsabilidad que tenemos nosotros es permanecer. La transformación pertenece a la vid. Recordemos que la relación con la vid es personal, diaria e intransferible. Y nadie puede depender de Cristo por ti. Nadie puede rendirle tus debilidades en tu lugar. Permanecer en Él significa reconocer que nuestras fuerzas tienen límites, pero su gracia no los tiene. Y cuando dejamos de obsesionarnos por producir resultados y comenzamos a depender de su presencia, descubrimos que la savia de Cristo puede lograr en nosotros lo que años de esfuerzo humano no consiguieron. Hoy vamos a entregar nuestras luchas, nuestros fracasos y nuestro cansancio al Señor. Oremos juntos. Querido Dios, hoy venimos ante ti, reconociendo que muchas veces hemos intentado cambiar por nuestras propias fuerzas. Perdónanos por confiar más en nuestra voluntad que en tu gracia. Perdónanos por el orgullo de pensar que podíamos producir frutos que solo tu Espíritu Santo puede generar. Hoy rendimos nuestras debilidades delante de ti. Te entregamos nuestras luchas, nuestros tropiezos, esas frustraciones, oh Dios. Enséñanos a depender más de ti y menos de nosotros. Que tu poder se perfeccione en nuestra fragilidad y que aprendamos a permanecer unidos a ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Si hoy decides dejar de luchar solo y descansar más en la gracia de Dios que en tus propias fuerzas, escribe una sola palabra en los comentarios: gracia. Cada vez que escribimos esta palabra, recordamos que el fruto no nace del esfuerzo de la rama, sino de la vid que recibes. Nos vemos mañana para seguir permaneciendo en Él.